una red de corriente continua de la que absorbe 100 amperes a 600 RPM. Entonces vamos a tener motor excitación serie, ¿está? Excitación serie. Lo vamos a poner por el primero que hacemos en serie. Se alimenta de una red de corriente continua de la que absorbe 100 amperes. Una corriente I1 de 100 amperes a 600 RPM. Hoy pongámosle a 600 revoluciones por minuto. Esa es la velocidad que tiene. Siendo en este caso su fe inducida de 90 voltios. Entonces acá vamos a tener una fe inducida de 90 voltios. Después nos dice calcular la tensión de alimentación, así como la velocidad y el par desarrollado. O sea que nos está pidiendo que calculemos la tensión, nos está pidiendo que calculemos una velocidad y nos está pidiendo el par desarrollado, tau, ¿sí? Tau prima, le vamos a poner a las incógnitas, tau prima. Si absorbe, ahora me da otro dato más, dice, si absorbe 200 amperes con una fe inducida de 80 voltios. O sea que la I' va a ser igual de, la corriente que absorbe ahora es de 200 amperes. Y la fe que se induce en esa corriente es una fe E' que va a ser de 80 voltios. Considere que la máquina posee devanado de compensación, que es despreciable la caída de tensión en las escobillas y que el núcleo magnético no está saturado. Entonces, núcleo no saturado. ¿Y qué más tiene? Tiene devanado de compensación. Bien. Y las caídas de tensión en las escobillas las despreciamos. Bueno, bárbaro. A ver, ¿cómo es la cosa? Primero, un motor con excitación seria, ¿sí? Ojo, esto es un motor, cuidado. Entonces, motor con excitación serie, vamos a tener lo siguiente. Ya tenemos el inducido y después vamos a tener acá el arrollamiento de excitación, RS, pero también dice que tiene devanado de compensación. Y si tiene devanado de compensación es porque seguro que también tiene devanado de conmutación. O sea, vamos a tener otro devanado acá en serie, que es el R de conmutación, y vamos a tener otro devanado en serie, que es el R de compensación. Bueno, todo esto acá tenemos los terminales, más o menos, y acá tenemos aplicada una tensión B. Esa es la tensión. Entonces acá va a circular una corriente y acá esto tiene una determinada resistencia interna. ¿Sí? Ahí sería el circuito equivalente. Con los tres bobinados, todos en serie, ¿no? ¿Sí? El de conmutación. ¿Qué efecto? ¿Qué hacía el de conmutación? ¿Para qué estaba el arrollamiento este que está acá? Conmutación. ¿Para qué era? ¿Para qué servía el arrollamiento de conmutación en este tipo de máquinas? Era para disminuir la reacción inducida. Por ejemplo, atenuar la reacción de inducido, y también servía para la conmutación, para disminuir
para disminuir, atenuar el efecto de la conmutación. Bien, y el arrollamiento de compensación, porque ¿dónde está el de conmutación? ¿Sí? Polos de conmutación con su respectivo arrollamiento, o también se los denominan interpolos. ¿Por qué interpolos? Porque se encuentran ubicados entre los polos principales, ¿está bien? Pero este otro, el de compensación, ¿dónde están ubicados esos arrollamientos? Esto ya por una máquina más grande, ¿sí? ¿Dónde están ubicados? Y están ubicados en las expansiones polares. Donde tenemos las expansiones polares, ahí. ¿Y para qué sirve? Y también para disminuir el efecto de la reacción de inducido. ¿Está? Bien. Bueno, entonces ahora a ver cómo planteamos esta situación, ¿no? Porque fíjense que acá me dan dos situaciones. Me dicen que primero absorbe 100 amperes, gira 600 RPM y me genera una FEM acá de 90 voltios. Tengo esta corriente, absorbe acá, ¿cuánto? 100 amperes. Y me genera una FEM de 90 voltios. Bien. Pero después me dicen que cuando absorbe 200 amperes, ahora absorbe 200 amperes de la red, dice que genera una FEM de 80 voltios. No me dice a cuánto gira acá. ¿Está? Hay que averiguarlo. Y bueno, ¿cómo hacemos entonces? ¿Cómo planteamos ahí la ecuación? Y la ecuación de equilibrio de este circuito, ¿cómo sería esta ecuación? Y va a ser que es un motor. ¿Quién es más grande? ¿La tensión o la FEM? Motor. La tensión. Más grande la tensión. Yo aplico una tensión, circula una corriente en este sentido, produce caída de tensión acá, acá y acá, en el inducido, y ahí llego al valor de la FEM. Por lo tanto, la FEM es más chica que la tensión aplicada, ¿cierto? Bueno, fíjense que acá podemos decir que la FEM va a ser igual a ¿qué? Y va a ser igual a la tensión aplicada menos la caída I, que multiplica ¿a quién? Y va a multiplicar a RS más el R de conmutación más el R de compensación. ¿Está bien? Ahí está la ecuación de equilibrio. La tensión menos todas las caídas, me faltó una. ¿Cuál me faltó ahí? RI. Aunque el de conmutación yo lo puse por... No dice nada, pero seguramente si tiene de compensación es porque seguro que tiene de conmutación. Por eso lo puse nada más. Pero la podría haber obviado también. No pasa nada. Profe, una pregunta que Sí. me dijo recién. ¿El de conmutación entonces es por los interpolos? Sí. ¿Y el de compensación qué era? También el de compensación es un arrollamiento que se coloca para atenuar el efecto de la reacción inducida. El flujo transversal, vos tenés el inducido, acá tenés, ¿sí?, los polos principales, estos son los polos principales. Entonces, ¿qué es lo que pones? Acá se ponen los polos, bueno, yo lo estoy exagerando, ¿no? Esto, con su respectivo arrollamiento, ¿sí? Con su respectivo arrollamiento, ¿sí? Su respectivo arrollamiento, en donde esto, ¿qué es lo que me hace? Acá yo tengo este es el inducido, entonces acá tenemos, bueno, este sería el colector, este es el colector, ahí representamos el colector y acá están las escobillas, ¿no es cierto? Ahí tengo las escobillas. Bien. Entonces, ¿esto qué es lo que sucede? Cuando yo tengo la reacción de inducido, que circula corriente por acá en un sentido y por acá en sentido contrario, ¿qué es lo que sucede? Y lo que sucede es que el flujo, esto que está circulando, bueno, yo lo he representado de esta manera, esto me está generando un campo magnético, tendría que haber representado al revés para que me dé el flujo transversal hacia allá, como lo han visto ustedes. Sí, pongámosle al revés, pongámosle crucecitas arriba,
¿sí? Crucecitas arriba para que al entrar me da un flujo transversal hacia allá. Y acá tengo puntitos, acá, punto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros acá? Y tenemos que este me está generando el flujo hacia abajo. Acá tengo el norte y acá tengo el sur. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Bueno, tengo un flujo que es el flujo principal hacia abajo. Y ahora la reacción de inducido, como la corriente está entrando así, me genera acá un campo magnético en toda esta zona. Este campo magnético me genera un flujo transversal hacia acá. Este es el flujo transversal. Por lo tanto, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Y esto es lo que me hace que acá, esto cuando yo lo componga, me va a dar un flujo ahora que va a ser, ¿no es cierto? Se me va a desviar, tengo que correr las escobillas y todo eso que ya vieron la teoría, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿para qué se pone esto? Y esto se pone en serie con el inducido para que la misma corriente que circula por ahí circule por este bobinado. Y este bobinado, ¿qué es lo que me va a generar? Y lo vamos a bobinar de forma tal que me genere un flujo hacia allá. O sea, que me genere un flujo que se oponga al flujo transversal en todo momento. ¿Está bien? Pero estos arrollamientos, estos polos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacen? Me compensan solamente esta zona central. Pero acá arriba, estos conductores, acá en esta parte, ¿sí? No me compensa nada eso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Y se pone acá, esto viene con ranura, viene ranurado el polo, viene ranurado. Entonces acá adentro, ¿qué es lo que se pone? Y se pone el arrollamiento de compensación, también conectado en serie con el inducido. ¿Por qué? Y porque si acá está la corriente entrando, los bobinados que están acá arriba, yo los voy a poner conectados en serie y que generen una corriente en sentido contrario. Como está conectado en serie con el inducido, la corriente que entra es igual a la corriente que sale. Por lo tanto, se me compensa ese flujo por reacción de inducido en esa zona. ¿Está bien? Entonces, esto hace, pero ojo, esto lo traen solamente máquinas grandes, de gran potencia. Los polos de compensación y los arrollamientos de compensación lo traen máquinas más chicas, pero las máquinas más grandes son las que traen estos arrollamientos. ¿Por qué? Porque ya viene todo esto, viene ranurado, es todo un arrollamiento que se conecta en serie. Bueno, vamos ahora acá a la otra situación. ¿Cuál es la otra situación? La E', la Fn', 80 voltios. ¿Y a qué va a ser igual la E'? Ahí va a ser igual a la tensión aplicada es la misma, no cambia, ¿verdad? ¿Por qué no cambia? Y si es la tensión de la red, eso no cambia nunca. B multiplicado por la corriente. ¿Qué corriente va a circular? 200 amperes. ¿Por dónde? Y va a circular por RS más el arrollamiento de conmutación más el arrollamiento de compensación más la resistencia interna del inducido. ¿Está bien? O sea que fíjense que ¿qué es lo que tenemos acá? Y acá tengo dos ecuaciones con ¿cuántas incógnitas? Un montón de incógnitas, porque no me han dicho absolutamente nada, ni de RI, R de compensación, R de conmutación, RS. Todo esto no me dan ningún dato. ¿Podemos tomar como una sola resistencia? ¿El qué? Tomar todo eso. Sí, podemos tomarlo. Podemos tomarlo. La tensión y la corriente con la resistencia. No, es más fácil la cosa. La podemos eliminar. Sin ningún problema podemos eliminarla. ¿Por qué motivo las puedo eliminar? Fíjense, yo voy a despejar acá de 1. Esto es 1. Y esto es 2. Entonces yo voy a despejar de 1. Voy a despejar las resistencias, todas las resistencias que están entre paréntesis. Por lo tanto, este término lo paso al otro miembro sumando. La Fe la paso para este lado restando. Y luego la corriente la paso dividiendo. ¿Me explico? Despejo. RS más R de conmutación más R de compensación más RI. ¿Igual a qué?
Y a la tensión, está acá. Como esto lo pasé para aquel lado, la FEM la traje para este lado, menos la FEM. Dividido, la resistencia inducido está multiplicando a todo, lo paso dividiendo. Dividido I. Y ahora agarro 2. ¿Sí? Entonces acá, esto es la 1 y ahora tomo la ecuación 2. Y en la ecuación 2 hago lo mismo. RS más R de conmutación más R de compensación más RI igual a ¿qué? Y lo mismo. B menos E' sobre I'. ¿O no? ¿Está bien? Pero si esto es una igualdad, entonces ¿qué hago? Igualo esto solamente y eliminé todo. ¿Está bien? Todas esas resistencias que no las conocía, las elimino. Por lo tanto, ¿qué es lo que me va a quedar? Y me va a quedar que B menos E sobre I va a ser igual a B menos E' sobre I'. Dejamos ver. ¿Está bien? Entonces acá, igualando 1 y 2. Igualando 1 y 2. Bien. Entonces ahí, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es la incógnita? La B. La B solamente. O sea que fíjense cómo se simplificó la cosa. Puedo calcular lo primero que me pedían. ¿Qué cosa? La tensión. Entonces acá, ¿sí? Despejo el valor de B. Bueno, ahí lo despejan y sacan el valor de B porque todo lo demás es conocido. Bien, ya tengo B, la tensión de la red. Vamos a ver el número de revoluciones. Y el número de revoluciones lo podemos sacar esto N'. Recuerden que yo ya les dije y ya vimos ejercicios de este tipo en donde yo les comenté, les digo, fíjense ustedes que cuando hay que calcular un número de revoluciones y ya tengo otro número de revoluciones dado, lo podemos hacer a través de la relación entre las FEM. ¿Por qué motivo? Y porque dijimos, nosotros sabemos que la FEM es una constante de la máquina, la constante de FEM, multiplicado por N y multiplicado por el flujo. ¿Está bien? Por lo tanto, E va a ser igual a K por N por phi. Pero después, por otro lado, la otra FEM, E', ¿y a qué va a ser igual? Y K es la misma máquina, la constante de FEM no cambia, por N'. Claro, si es otro valor de FEM, es otro valor N', multiplicado por otro flujo. A ver, flujo, ¿qué pongo el flujo? El flujo ¿es el mismo, es un phi o es un phi' distinto? ¿Qué les parece a ustedes? No es el mismo. ¿Ah? No es el mismo. ¿Por qué? Si es igual o si es distinto, pero ¿y por qué? Porque no está saturado. Son distintos. ¿Cómo? Son distintos porque no está saturado. No está saturado, pero no es que son distintos porque están saturados. Porque hay distinta corriente. ¿Ah? Porque hay distinta corriente. Claro. ¿Cómo está el arrollamiento de excitación? ¿Cuál es este es el arrollamiento de excitación? ¿Qué es lo que hace este arrollamiento? Es el que me genera el flujo. ¿Qué corriente circula por acá? Y la corriente I, ¿cuánto circula primero? Y circulan primero 100 amperes. Y después, ¿cuánto van a circular? Después van a circular 200 amperes. ¿El flujo generado por ese bobinado va a ser igual o va a ser distinto? Va a ser totalmente distinto. ¿Se dan cuenta? Vuelvo a repetir. Porque es una máquina con excitación en serie, es un motor con excitación serie. No es derivación, es otro estudio con el de derivación. Bien, entonces acá va a ser phi', distinto. Bueno, entonces si yo hago la relación entre E' y E, voy a tener que E' sobre E va a ser igual a K por N' por phi' dividido, ¿sí? K por N por phi. ¿Está bien? Divido miembro a miembro. Entonces fíjense que ahora las constantes K, que no sé cuánto vale, no es dato, se me van. Pero me queda un flujo phi y un flujo phi'. Pero ¿cómo son esos dos flujos?
¿Cómo son esos dos flujos? ¿Están generados esos flujos? ¿Por quién está generado el flujo phi y el flujo phi prima? Por la corriente. ¿Qué corriente? Y por la corriente I, por la corriente I prima. ¿Cómo son esas corrientes? ¿Cuánto valen? Una es el doble de la otra. ¿Y qué significa que una sea el doble de la otra con respecto al flujo? ¿Cómo van a ser los flujos? La misma relación. Ahí está, núcleo no saturado. Si el núcleo no está saturado, esto me permite a mí, ¿no es cierto?, decir que las corrientes, al ser una corriente el doble que la otra, me va a generar un flujo el doble que el otro. ¿Me explico? Porque el núcleo no se ha saturado. Bien. Por lo tanto, nosotros podemos decir ahora que phi prima es el doble de phi, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Sí? O sea, a ver, aclarémoslo un poquito más ahí, ¿sí? Hagamos lo siguiente. Entonces digamos que si I' es igual a 2 veces el valor de I, ¿sí? Ahora sí, entonces phi prima va a ser 2 veces el valor de phi. Ahí está la justificación. Y debido a que no está saturado. Bueno, entonces ahora puedo reemplazar y despejar. O sea que I', claro, es decir, el N', despejo, ¿a qué va a ser igual? A ver, esto que está en el denominador, N por phi, va a pasar multiplicando E'. O sea, me va a caer E' por N por phi, dividido. Ahora, el phi prima pasa al denominador, dividiendo la FEM E. O sea, E por phi prima. Pero en vez de poner phi prima, voy a poner su igual. Voy a poner 2 veces phi. 2 veces phi. Entonces, miren, ahí el phi se me va porque no lo conocía. ¿Sabíamos cuánto valía el flujo? No lo sabía. Entonces, de esa manera los puedo eliminar. O sea que me queda N' igual a E' por N sobre 2 veces el valor de la FEM E. Todos datos. N' igual a E' por N sobre 2 veces el valor de N. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, bárbaro. Ya tenemos N'. ¿Qué es lo que nos falta ahora? El par. Tau prima. ¿Y a qué va a ser igual par tau prima? Tau, ¿a qué da igual tau? Ya lo hemos usado este tau, ¿sí? E por I sobre omega. Bien. Todas estas cositas traten de ir reteniendo todas estas formulitas, todo esto que es en definitiva lo que siempre aplicamos sobre omega, pero en vez de poner omega vamos a poner 2 por pi por n sobre 60. Bien, pero es tau prima. ¿Y el tau prima por quién está generado? Por la I prima. Está generado por el N', por la I', por la E'. ¿Está? Por lo tanto va a ser E' por I' sobre 2pi N' sobre 60. Todos datos, ¿o no? Ya hemos calculado el N', la FEM y la corriente las tenemos, listo. Terminó el ejercicio. Ahí calculamos todo lo que nos pedimos. ¿Se entendió? ¿Vieron la diferencia de trabajar con un motor excitación serie y con un motor excitación derivación, no? Bien. Vamos al número 3.